Alerta en los cuarteles. El capitán de fragata, Oscar Antonio Ánico Guerrero, Armada de República Dominicana. Un capitán de fragata es el equivalente a un teniente coronel del Ejército o de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Este oficial de 39 años fue encontrado en su vehículo sin vida por las autoridades. Próximo a la ciudad Juan Bosch, la avenida Ecológica, a la 1 de la madrugada. Un hecho que ha consternado a la Armada de República Dominicana, a su familia, a la sociedad, porque se ha expandido esta información. Estos casos de oficiales que se han quitado la vida en los últimos años es alarmante, preocupante y debe llamar la atención de las autoridades de las Fuerzas Armadas. Atención, ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre. Atención, comandante general Jorge Iván Camino Pérez. Atención al comandante general de la Fuerza Aérea Floreal Suárez Martínez. A usted le hago el llamado de atención porque es la institución con más casos de esta naturaleza. Y esto es alarmante, preocupante. Estos casos principalmente en oficiales superiores. ¿Qué es lo que está pasando? Posiblemente en la Fuerza Aérea pueda explicar más o menos una de las causantes de esta desgracia de oficiales que toman esa trágica decisión. Pero hay otro fenómeno, hay un enemigo silente en las Fuerzas Armadas, en la sociedad en sentido general, pero siento que se ha recrudecido en las Fuerzas Armadas, lo cual envía un mensaje a las autoridades que deben prestarle atención a estos casos de infartos fulminantes, a oficiales superiores la mayoría de los casos. Es altamente preocupante la cantidad de infartos que están sucediendo en las instituciones militares, principalmente, repito, a oficiales superiores. Yo tengo mi teoría, una teoría conspirativa, claramente. Yo siento que luego de las vacunas se ha desatado una ola de infartos, de temas de la presión alta, temas cardiovasculares. Señores, altamente alarmante estos casos. Yo le voy a presentar algunos que nosotros pudimos identificar de estos militares que han fallecido, que son públicos. Lo hacemos con mucho respeto a los familiares, lo hacemos con mucho respeto a las Fuerzas Armadas. Lo que queremos es poner esto en evidencia de que hay un problema que debe ser abordado de la mejor manera, que no puede pasar por alto esta situación. Hay un caso de salud mental y hay un caso terrible cardiovascular en la Fuerza Armada que no se debería. Se supone que el militar está en un entrenamiento permanente. ¿Qué está pasando con los oficiales superiores principalmente? Hay un descuido ahí con una evaluación médica, partiendo, obviamente, yo parto de mi teoría porque después de la vacuna, señores, yo siento que el tema este de la presión alta, de los temas cardiovasculares se ha disparado, de los infartos fulminantes. Pero hay que ver qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Chequen, le voy a presentar, repito, los nombres con mucho respeto a los familiares y con mucho respeto a las autoridades. Miren, en el año 2024, el coronel José Manuel Medina Aquino, Fuerza Aérea República Dominicana, ese oficial se quitó la vida. Recordemos ese caso. Recordemos que se hablaba de que de una supuesta deuda que tenía
supuestamente algunos temas hay. No voy a entrar en esos detalles porque ya no está aquí con nosotros oficial y no es bueno tampoco, no lo voy a desmeritar nada de eso, sino es lo que lo que se decía en ese momento. El teniente coronel Juancito Peña Urbáez, Fuerza Aérea de República Dominicana, vayan contando lo de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Coronel paracaidista Rolando Martínez Martínez en el 2020, Fuerza Aérea de República Dominicana. Ese oficial yo lo conocí. Eso era un infeliz, ese oficial. Eso no tenía nada. Ese oficial, en términos económicos, materiales, nada. Un hombre sencillo, y que fue maltratado por la institución. Eso no, todo el mundo sabe que ese oficial fue maltratado por la institución. No tenía nada ese infeliz. Teniente coronel Juan Salvador Toribio Mejía, ese del ejército. Mire, este caso no está claro. Supuestamente él se cayó de un cuarto piso, hay que ver. Yo no creo que una gente que se cayó así de repente, bueno, hay que ver cuál es el resultado de la investigación de este caso. Yo lo tengo ahí, pero no lo voy a colocar como, porque no se sabe realmente si fue que él mismo se tiró o que lo tiraron o que se cayó, ¿no? Ahí no hay nada claro, nada claro. Entonces, eso es un caso también, miren. El segundo teniente José Aníbal Ledesma de los Santos, Fuerza Aérea de República Dominicana en el 2025. Ese oficial se quitó la vida. Otro de la Fuerza Aérea, segundo teniente Felino Bencosme Jiménez, Fuerza Aérea de República Dominicana. Segundo teniente Luis Alexander Abreu Fernández, Fuerza Aérea de República Dominicana. Fue en el 2019. Mayor de la Armada, César Julio Pérez Valerio, este de la Armada, ese también se quitó la vida en el 2024. Recordemos que ese oficial publicó una carta que decía que lo perdonen, una decisión, cosa extraña de verdad, tú a veces no sabes, porque son muchachos que estaban en pleno ejercicio militar, en pleno desarrollo, en plena capacidad, pero la salud mental es así, o sea, tú no sabes lo que está pasando. Y por la misma rigidez de la institución, a veces los militares no cuentan sus problemas, no lo cuentan porque entienden que se puede ver como un gesto de debilidad. Y es ahí que las autoridades deben abordar el fenómeno. Las autoridades deben ir por el oficial. Deben ir por el oficial. Yo más adelante le voy a detallar. Déjame presentar los nombres. Le voy a detallar algunas cosas que está pasando. Capitán de fragata Oscar Antonio Ánico Guerrero, el que le mencioné en el introito, ese ahora recientemente, 2026. Raso Christopher Mesa del Ejército, también ese joven se quitó la vida. Raso de la Fuerza Aérea Samuel Vázquez Faría, ese joven en el 2019 se quitó la vida con su mismo fusil. Fíjese, hay un elemento en esto. La mayoría son oficiales. ¿Y dónde suceden los eventos? ¿Dónde? Fuera de los recintos militares. ¿Por qué? Porque los oficiales tienen sus armas de fuego. Hemos visto, hay pocos casos de rasos. Y mayormente son oficiales superiores, coroneles, que no tienen esa misma carga laboral. No tienen esa misma carga de compromisos. A veces el mismo estatus, el mismo posicionamiento, una transición puede generar frustración, que te prometen algo y no te lo cumplen, te dejan sin funciones años y años y años y no te dan la oportunidad, el tiempo va pasando, pierde tu casa, pierde tus ingresos, pierde la posición, todo eso son elementos que pueden causar estos problemas. También el cabo Garibaldi Lizardo Nova del ejército, ese joven se quitó la vida. Vamos a ver la cantidad de oficiales que han fallecido por infartos. Miren, en el caso, por ejemplo, de los oficiales que se han desvivido ellos mismos, muy lamentablemente, un total de 13, y la mayoría de esto, el 95%, 97% de esto fueron del 2020 a 2026. En 6 años, señores, 13.
La mayoría. En 6 años. Hay más. Probablemente hay más. Eso fue lo público que yo pude conseguir. Pero hay más casos de esto. Esto es altamente preocupante lo que le estoy presentando, señores. Al alto mando militar. No es en el frente de batalla que están cayendo estos oficiales. No es en el frente de batalla. No es con el enemigo. No es un conflicto armado. Y nosotros no tenemos un enfrentamiento real. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál es el problema? ¿Se está estudiando esto? ¿Se ha investigado esto? ¿Hay una data de esto? ¿Hay un levantamiento para poder abordarlo? ¿O simplemente cada vez que muere uno simplemente se entierra y ya? Yo le hago este llamado le hago esta pregunta al comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Un total de 7 de esa institución se ha quitado la vida en los últimos 6, 7 años. Oficiales superiores. Están dispersos los oficiales superiores en la Fuerza Aérea. Lo que no tiene función, usted tiene contacto con ellos. Usted lo llama, se reúne, le pregunta, porque son oficiales de las Fuerzas Armadas, comandante general, Floreal, son oficiales de su institución. Hay un monitoreo. ¿Saben la condición de esos oficiales? Porque hay un tema. Ellos nunca van a ir a presentarse. Pero hay que hablarle, hay que presentar, hay que tener contacto. Un oficial que dure 5, 4 años sin una función, jalando aire, hay que llamarlo también. Hay que llamarlo. Todo esto son causantes que pueden provocar esa letalidad tan peligrosa. Porque ¿cuántos oficiales coroneles, teniente coronel, oficiales superiores tiene la Fuerza Aérea? ¿Cómo se están contactando con esos oficiales? Porque los de la visibilidad son lo mismo siempre. Es un mismo grupito. ¿Y los otros? Hay una cercanía con ellos. Hay un contacto con ellos. Yo hago esta pregunta. ¿Se está estudiando el fenómeno? ¿Se está interviniendo los oficiales? Si no es así, seguirán cayendo. Van a caer. Y estamos a tiempo. Es una advertencia, es un fenómeno muy delicado. Y la salud mental, todo el mundo tiene problemas de salud mental. Todo el mundo tiene un problema de salud mental. Una preocupación que tú tengas es un problema de salud mental. Todo depende de cómo tú lo abordes. Y tú necesitas el respaldo de quién. En el caso de la Fuerza Armada, de tu institución. De tu institución. Entonces, miren esto. El caso de los infartos, altamente preocupante. Altamente preocupante. No sé cuál es el rigor de evaluación, de chequeo de los oficiales superiores. Miren, Coronel Douglas Borrell, 2026, oficial joven, unos 50 años, 48, 49 años, joven, un infarto fulminante. Teniente de navío Héctor Julio Sala Romero, Armada de República Dominicana. Este oficial, un oficial jovencito, también creo que pertenecía a la DNCD, perdió la vida. Capitán de fragata Jordi Alexis Abreu Estrella. Ese oficial estaba en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa haciendo el Estado Mayor. Ahí de repente, fulminante, un infarto. Murió. Capitán de navío Pérez Arache. Pérez Arache fue uno de mis primeros comandantes en las Fuerzas Armadas. Esa era una persona buena. Óyeme, ese no le hacía daño a nadie. Y por Pérez Arache a mí como recluta no me cancelaron. Un hombre murió, un infarto. Lamentable esto. Capitán de navío Eddie Marcelino Fournier, oficial, 2026, murió. Capitán de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Hilario Tejada, 2025, un infarto. Segundo teniente José Ramón Alberto, Fuerza Aérea,
otro infarto. 2026. Primer teniente Salutiano Quevedo Mejía del Ejército, un infarto. Capitán Pérez de la Armada, este estaba celebrando el ascenso supuesta y alegadamente, un infarto. Juan Benito Enríquez Taveras, coronel de la Fuerza Aérea República Dominicana, ese oficial en el Mirador, le dio un infarto, un hombre de 50 y pico de años, joven. Capitán de fragata Pedro Hidalgo Cuevas, Armada, un infarto. Coronel Alexis Lora Batista del Ejército 2021, un infarto. Señores, los casos, aquí un total de 12 casos. 12 casos. ¿Cuáles son las evaluaciones que se está llevando a cabo con los oficiales? Se le está exigiendo porque a los subalternos, principalmente a los alistados, oficiales subalternos, se le exige, fíjense que la medición te da que el gran problema se está situando en los oficiales superiores. Ahí es que está el problema de esto. En los dos renglones de este fenómeno silente, peligroso, altamente peligroso, se está dando mayoritariamente en oficiales superiores, donde se supone que el oficial superior tiene menos carga laboral militar con toda la exigencia. Y muchos de esos oficiales que están sin funciones. Pero precisamente eso es un problema. Cuando no sé realmente lo que lo llevó, en el caso de los oficiales que se han tomado la trágica decisión de quitarse la vida, no sé cuáles fueron los motivos de tomar esa decisión, pero es bueno que tanto el comandante general de la Fuerza Aérea del Ejército, en el caso de los infartos, es más evidenciado en la Armada de República Dominicana, pero los oficiales que se autodesviven, se quitan la vida, esos oficiales mayoritariamente pertenecían a la Fuerza Aérea, o sea que el fenómeno está en la Fuerza Aérea. Pero fíjense que la Fuerza Aérea tiene un mayor presupuesto que la Armada, pero la Fuerza Aérea tiene menos posiciones que la Armada. La Fuerza Aérea solamente cuenta con la base aérea, donde está la Comandancia General y la base de Puerto Plata. Sin embargo, en la Armada, que es más pequeña en términos económicos de presupuesto, tiene posiciones prácticamente a nivel nacional. Donde quiera que haya costa hay una posición de la Armada. Donde quiera que hay costa hay una posición de la Armada de República Dominicana. Entonces tú tienes una gran cantidad de oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana que estarán sin funciones, sin cargos, sin posiciones para ejercer, oficiales en pleno desarrollo, de mando, de profesionales, gente que han hecho cursos, que han hecho posiciones. Entonces, ahí la gerencia, porque primero, la Fuerza Aérea se ha convertido en una institución se ha creado una élite dentro de la Fuerza Aérea, una élite, y esa élite es encabezada por los pilotos. Esa élite es encabezada por los pilotos. Fíjense que la mayoría de ahí no han sido pilotos. No han sido pilotos porque los pilotos tienen otra realidad. Entonces tú tienes una caterva de oficiales, coroneles, teniente coronel, oficiales superiores en la Fuerza Aérea haciendo nada. Entonces ahí debe venir la gran capacidad del gerente, del comandante general. Ahí el ingenio debe despertar en el comandante general. Primero, entender el fenómeno, porque es un fenómeno. Eso es un problema a lo interno de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ahora mismo tiene un combate ahora mismo, que están cayendo, no en el frente de batalla, pero están cayendo sus oficiales. Sus oficiales. Entonces, el comandante general tiene sí o sí que dar el frente a esta situación y saber la situación de cada oficial superior, porque ahí que hay que iniciar.
No en los oficiales subalternos, ahí también hay que abordarlo, pero la crisis mayoritariamente se está dando en los oficiales superiores, en coroneles, tenientes coroneles y mayores. ¿Mm? Y después siguen los oficiales subalternos. Ahí es que está el principal problema de esto. Tiene que saber entonces el comandante general cuál es la condición de esos oficiales, qué está pasando por la mente de esos oficiales, o no por la mente, sino su situación económica, familiar, social, qué puede contribuir. Porque ellos no van ahí, recuerden señores, que el militar puede interpretar como un acto de debilidad cuando él cuenta su problema es un estamento militar. No lo va a decir nunca porque su conformación, su estructura, cómo está hecho, cómo está conformado, cómo está preparado militarmente, no para hacer eso. Siempre es la rudeza, la verticalidad. Y nunca va a ir de una forma afligida, ¿no? Por eso es que con la dureza toman la decisión de detonarse. Caso lamentable. Entonces, comandante general, revise estos casos, señores, presten atención a esto, hagan los estudios, hagan los levantamientos, persigan en el buen sentido de la palabra a sus oficiales, denle seguimiento, acompañen a los oficiales. No es posible que tú tengas en una posición, tú llegues hoy a una posición y tú no revises a la oficialidad de la Fuerza Aérea, y tú ahí no detectes, pero este oficial este es un coronel, tiene 7 años sin ocupar una posición. ¿Dónde está ese oficial? ¿Qué hacemos con este oficial? Dele seguimiento, no solamente son los anillitos, denle seguimiento. Señores, quise presentarle estos casos, muy lamentable, y vamos a ver espero que las autoridades tomen una decisión oportuna con este fenómeno que afecta la vida militar, que afecta a los oficiales, que afecta a los alistados, a los oficiales superiores y subalternos. Hasta aquí lo dejamos.